Parashat Haremot. Leemos en el capítulo 18 del libro de Vaikra: Ushmaraten et hokotai et mishpatai asher ya'ase otam ha'adam v'hai bahem. Lo que se traduce como: guardarán mis hukim y mishpatim, los cuales, si el hombre los hace, viviré por ellos. ¿Qué quiere decir el texto? Una de las explicaciones más conocidas, más populares, se encuentran registradas en la Gemara, en diferentes secciones, pero sobre todo en Yomá Daf 85b, donde se menciona a Rab Yehudá citando las palabras de Shmuel. Vahai Bahem, y vivirá por ellos, es en realidad el pasuk fuente que enseña el principio Pikuach Nefesh, es decir, de la expresión, eso es lo que transmite Rab Yehudá según dijo Shmuel. En la expresión Vahai Bahem, y vivirá por ellos, se encuentra la obligación de preservar la vida humana por encima de la obligación de cumplir otras mitzvot. Como dije, esta comprensión o esta explicación de la expresión Vahai Bahem, y vivirá por ellos, se encuentra en diferentes secciones. También en el tratado Avodah Zarah se dice que la persona no debiese morir al realizar las mitzvot, haciendo énfasis otra vez en el principio Pikuach Nefesh, la importancia de la vida humana. Por ejemplo, si hay dos opciones, guardar el Shabbat o permanecer con vida, la vida entonces tiene más valor que la mitzvah del Shabbat. Si la persona está hambrienta, debe de comer algo. Si lo que está disponible no es kasher, no importa, la persona ha de comerlo para que no muera. La interpretación o la comprensión no es por la vida misma, sino el potencial que existe en la vida humana para manifestar las mitzvot en su diario vivir, para bajar la divinidad al mundo de la materia. Pero hay tres excepciones en las que el cumplimiento de las mitzvot está por encima de la vida humana. Y una de estas excepciones es Gilui Arayot, es decir, las prohibiciones de inmoralidad sexual. Lo interesante de esto es que precisamente el contexto en la parashá que estamos estudiando esta semana, en el capítulo 18, Vaikra 18, el contexto de la expresión Vahai Bahem, vivirá por ellos, es Gilui Arayot, prohibiciones de inmoralidad sexual. Es decir, Gilui Arayot son aquellas prohibiciones que la persona, el hijo de Israel, debiese preferir morir antes de hacerlas. Y ese es el contexto de Vahai Bahem, vivirá por ellos. Por lo tanto, hay una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que se plantee que la Torá puede estar diciéndonos en esta sección que la vida humana es más preciada que el cumplimiento de otras mitzvot, cuando en esta misma sección se enseña lo opuesto, que es preferible morir que incumplir con estas mitzvot lo ta'aseh, mitzvot prohibitivas, de Gilui Arayot, relaciones sexuales prohibidas? Parece ser una contradicción. Por otra parte, leemos otra explicación de esta expresión Vahai Bahem, vivirá por ellos. En los comentarios de Rashi, quien escribe que la expresión Vahai Bahem, vivirá por ellos, hace referencia en realidad a la Olam Haba, a la era venidera. Explica Rashi, porque si el lector dice que la expresión vivirá por ellos se refiere a vivirá en la era presente, hace referencia a la vida presente, pregunta Rashi, ¿acaso la persona no cesará de vivir en la era presente? Entonces, para Rashi no tiene sentido que el texto se refiera a la era presente, sino a la vida del Olam Haba, de la era venidera. La interpretación de Rashi posiblemente esté basada en el Targum Onkelos, la traducción aramea más conocida, más popular, la cual interpreta Vahai Bahem, vivirá por ellos, en arameo como Haye Alma, en hebreo Haye Olam,
¿Qué significa Haye Olam? Expresión traducida usualmente como vida eterna, y de allí consecuentemente Rashi saca su conclusión de que el texto está haciendo referencia a la vida eterna, a la vida posterior de la muerte, y debido a esta traducción, vida eterna, o sea, la traducción del término hebreo Haye Olam, o en arameo Haye Alma, como vida eterna, a primera vista pareciese que el término de la Torá, Vahai Bahem, vivirá por ellos, hace referencia a la vida de la era venidera. Pero realmente podemos decir conclusivamente que Onkelos, en su traducción al arameo, en su comprensión del texto hebreo, hace referencia únicamente a la vida en la era venidera, como si el texto de Levíticos 18 hace referencia a la vida en la era venidera. Recordemos que el Targum Onkelos data aproximadamente a principios del segundo siglo de la era común, mientras que los comentarios de Rashi datan del siglo XI. En realidad, en el contexto de la expresión Haye Olam, que traduce Onkelos, en el primer siglo o en la época en que se compuso la Mishnah, el término Haye Olam o Haye Alma no hace referencia únicamente a la vida por venir, a la vida después de la muerte, a la vida literalmente eterna, sino a la vida presente, pero vivida de acuerdo a los principios expresados por el Creador del mundo, y consecuentemente que esta vivencia en nuestro mundo, en la era presente, conlleva a continuar viviendo, y esto es Haye Olam. Podemos comprender entonces que Onkelos no se está refiriendo a la vida en el Olam Haba, como concluyó Rashi, sino a la vida verdadera, ya sea aquí, ahora o en el Olam Haba, a la vida de acuerdo a la voluntad divina expresada por el Creador en la Torá. Ejemplos de esta comprensión sobre la expresión Haye Olam como vida verdadera, vida espiritual, aquí y ahora y después de la muerte, la encontramos en documentos del primer siglo, por ejemplo, Maaseh Shuluchim, donde se registra el discurso de Esteban ante el Sanedrín, en el cual dice: Moshe kivel divrei hayim lated lanu. Moshe recibió palabras de vida para entregar a la nación de Israel. Y la referencia obviamente es al libro de Deuteronomio capítulo 30, donde dice Moshe: Natati lefaneja hayom et hayim. Hoy pongo ante ti, Am Israel, el pueblo de Israel, la vida. La vida es la vivencia de las mitzvot. Manifestar la voluntad divina en nuestro diario vivir. Eso es lo que se concibe como vida, la vida verdadera. De hecho, el Targum Yonatán y el Targum Yerushalmi traducen al arameo esta expresión de Devarim, Natati lefaneja hayom et hayim, hoy pongo ante ustedes la vida. Estos dos Targumim traducen la expresión pongo ante ustedes la vida como pongo ante ustedes orja de hayá, el camino de la vida. Es decir, como si Moshe estuviese diciendo pongo ante ustedes una forma de vida. También tenemos registrado en el primer siglo lo que Shimon Kefa dijo a Yoshua de Nazaret: Divrei Haye Olam imcha. En ti hay palabras de Haye Olam, de vida eterna. Obviamente, con estos ejemplos se hace claro que el enfoque con el término Haye Olam, Divrei Hayim, no es vivir después de la muerte, sino vivir una vida verdadera aquí y ahora y como consecuencia en la posteridad. De manera que volvemos al texto que nos ocupa en esta parashá: Ushmarten et chukotai ve'et mishpatai asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. Guardarán mis jukim y mishpatim, los cuales si el hombre los hace, vivirá por ellos. Y comprendemos entonces claramente que la expresión v'chai bahem, vivirá por ellos, significa entonces que cuando el ser humano vive una vida basada en los principios establecidos por el Creador del mundo, expresados en la Torá, se puede decir que el ser humano está viviendo verdaderamente la vida según
la diseñó el creador del mundo. Y lo opuesto a esto es muerte. Por supuesto, ambos términos no hacen referencia a un significado literal de estar vivos o estar muertos, sino a un mensaje espiritual. Estar vivos o vivir la vida equivale a vivir según el creador estableció, y morir significa vivir la vida basada en aquello que es pasajero, en aquello que se deteriora. Cuando comemos, por ejemplo, cuando ingerimos alimentos de acuerdo a las leyes de Kashrut, estamos viviendo Haye Olam. Cuando nuestra relación matrimonial está basada en los principios de la Torah, estamos viviendo Haye Olam, una vida verdadera. Por ello es que la berajá antes de la lectura de la Torah tradicionalmente dice Vehaye Olam Nata Betochem, y has implantado vida verdadera en nosotros, la vida que se encuentra en la Torah, pero necesita plasmarse en nuestro diario vivir. Y este mensaje entonces de la expresión Vahai Bahem, y vivirá por ellos, también lo encontramos afirmado en un documento del primer siglo, en la Igeret Shaul el Ketushim de Roma, donde Shaul de Tarsos dice Ki Moshe katav ala tzedakah shebatorah. Moshe escribe sobre lo que es correcto según la Torah, la justicia de la Torah, que el hombre que haga estas cosas, estos mandamientos, vivirá por ellos. ¿Qué mensaje tan importante podemos percibir de la Torah para nuestra semana, para nuestro tiempo en sentido general, en esta era que estamos viviendo, en la cual la vida pasajera impera en gran manera? Los comerciales, los anuncios televisivos, los carteles en nuestro alrededor, intentando despertar en nosotros el Yetzer Hará, el deseo desmedido por la materia, como buscando un objetivo en la materia misma, el goce sin límite, la venta de nuestro tiempo, incitando al ser humano a que perciba que la verdadera vida está en las riquezas, en el goce de lo pasajero, vivir basado en las cosas que se desvanecen, las cosas que hoy están y mañana no. El mensaje de la Torah es que el potencial que hemos recibido con la vida, este regalo, este don divino que hemos recibido, es de mayor importancia que todo lo pasajero. Por lo tanto, todo lo pasajero ha de estar al servicio de lo que es trascendental, al servicio de la vida con sentido espiritual, a las buenas acciones, a la vida ética y moral, a la vida justa. Quiera el Boré Olam que nos dé la fuerza necesaria para vivir una vida con sentido espiritual, sentido trascendental aquí y ahora, lo cual traerá como consecuencia la vivencia en el porvenir. Como dijo Rabbeinu Yehoshua Minasrat, Vakshu kodem malchut Elohim vesitkatu. Busquen o procuren ante todo el malchut Elohim. Vechol ele adevarim yinatnu lachem. Y todo lo demás se les va a otorgar a ustedes. Shabbat Shalom.